pero que además esos aprendizajes tienen que estar también relacionados con lo que el alumno hace de manera cotidiana. Siguiente, cómo estructurar un sistema de evaluación útil para la mejora del proceso de enseñanza, el aprendizaje de los alumnos y el perfeccionamiento del docente. Y eso no lo vamos a diseñar, no lo van a diseñar desde la jefatura de departamento. Eso lo tiene que diseñar cada docente a partir de su contexto, a partir de los intereses de sus alumnos y sobre todo considerando sus propias habilidades. Nosotros no podemos venir a decirle al maestro, vas a diseñar una rúbrica, porque en primer lugar no les he enseñado cómo diseñar una rúbrica, ni nadie nos ha enseñado a diseñar una rúbrica, pero a lo mejor usted dice, a mí no me funciona la rúbrica, y puedo hacer una lista de cotejo, que al final del día la lista de cotejo me va a funcionar mejor, porque el mismo aprendizaje que está enseñando de la zona de junto, lo enseño yo con otras actividades, con otros materiales y en otro tiempo, en otro momento. Siguiente, cómo plantear un sistema de evaluación con una orientación claramente formativa y continua, y cómo lograr que sea viable a las condiciones habituales de trabajo de un docente de educación física. A ver, esto maestros, de estas preguntas, a mí me parece que esta es la más importante. ¿Cómo voy a planear una intervención de evaluación cuando tengo en preescolar y en primaria 40 sesiones de educación física en un ciclo escolar? ¿Cierto o no? ¿Quiénes tienen 40 sesiones? ¿Quiénes tienen una sesión de educación física a la semana? Primaria. Levanten la mano. ¿Quiénes tienen 2? ¿Quiénes tienen 3 sesiones de educación física a la semana? Secundaria, todos tenemos 2 sesiones de educación física a la semana. ¿Sí? Sí, y esto se los digo por lo siguiente, decía el maestro Osorio, eso es lo ideal, no, es lo que nos señala la norma. Desde 1982 ya está establecido que en preescolar y en primaria es una sesión de educación física a la semana. Y en secundaria son 2 sesiones de educación física. Es lo que establece la norma, O sea, cuidado, es lo que establece la norma. Cada quien se puede parar y decirme, a ver, profe, en mi zona está autorizado 5 sesiones de educación física. Está bien. Nada más que, acuérdense que en educación física tenemos para cada grado 6 aprendizajes esperados, pero el maestro de grupo en matemáticas tiene 52 y en español tiene 61. Entonces, pues yo no sé cómo se organizan para cubrir esa carga horaria, ¿sí? Tiene otro nombre, pero ahorita no me acuerdo cuál es. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando tenemos que lograr que un plan de evaluación sea viable con las condiciones habituales en las que nosotros trabajamos, ¿vale? Y que tendríamos nosotros que evaluar por lo menos cada sesión a nuestros alumnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es el meollo del asunto. Y finalmente, cómo conseguir que sea una ayuda y no una carga para ustedes. Porque bien decía hace rato, decía el doctor Mauro, que tienen que entregar evaluaciones, que tienen que entregar la planeación, que vienen las escoltas, que juegos deportivos, y también tenemos que evaluar. Pero ¿por qué no utilizamos todo eso para evaluar también, no? Y entonces decimos que presentamos unos criterios para evaluar los aprendizajes en educación física adecuados a los alumnos, al contexto y a los docentes. Entonces yo por eso no puedo en esta conferencia venir y decirles, miren, esta es la receta, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, porque cada uno tiene un contexto diferente, tiene alumnos diferentes, y su práctica, su formación docente de cada uno de nosotros ha sido diferente. Cada uno tiene una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de conducirse a sus alumnos de manera diferente. Entonces por eso tiene que ser adecuada a esas características. Tiene que tener relevancia con relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Y quién nos está diciendo cuáles son esos procesos de enseñanza-aprendizaje? Pues los programas. Ya sea el programa 2017 o el programa 2022, tienen unos aprendizajes esperados o unos procesos de desarrollo de aprendizaje, y esos son los que nos van a decir por dónde tendríamos que encaminar este trabajo.
tiene que ser viable. Veíamos, por ejemplo, con los test cuando evaluábamos, muchos de ustedes levanten la mano, ¿quiénes evaluaron? Ponte el 100. La mayoría. ¿Era fácil tener los equipos en las escuelas? ¿Qué hacíamos cuando se le acababa la pila a las básculas? ¿Qué hacíamos cuando ya las colchonetas no se les veían las escalas para medir? Entonces, esta práctica no es viable al trabajo que nosotros llevamos a cabo de manera cotidiana, porque implica desplazamientos, porque implica gastos, porque implica recursos con los que definitivamente no contamos. Pero tampoco es una práctica que no corresponde con las finalidades de nuestro proyecto educativo. Tiene que ser veraz, tiene que arrojarnos situaciones de verdad lo que los alumnos están aprendiendo. Y yo les decía hace un momento, pues puede servir una rúbrica, pero también puede servir una lista de cotejo, puede servir un portafolio de evidencias, puede servir un análisis de desempeño. Ustedes, maestros, lo van a determinar, y tiene que ser formativa. ¿Y a qué nos referimos cuando tiene que ser formativa? Si yo aplico una evaluación y al final de la evaluación le digo a mi alumno, alcanzaste 80 puntos de 100 y entonces tienes 8, ya, ¿no? Pero si me doy el tiempo para decirle a mi alumno, de 80 posibles puntos obtuviste, de 100 puntos obtuviste 80, porque yo te di mal la indicación, yo, docente, te di una indicación incorrecta, pero además tú hiciste de manera equivocada el ejercicio, tú y tu equipo lo hicieron de manera equivocada, vamos a corregirlo, vamos a cambiarlo, esto no nos resultó, vamos a mejorarlo, ¿sí? Pero si yo no tengo datos precisos de cómo tengo que hacer esa retroalimentación, no va a ser posible que mi alumno me lo entienda. Y tiene que ser un proceso integrado o integrador a los procesos cotidianos de enseñanza-aprendizaje, en el cual se involucren docentes, alumnos, docentes, el proceso de enseñanza-aprendizaje y los alumnos. Tiene que estar integrado en esos tres procesos y tiene que ser ético. Yo les decía hace rato y veía sus caras, este cuate que se trae, ¿no? Sí, la evaluación nos da autoridad, nos da poder, pero no la podemos utilizar de esa manera. Ah, este niñito me está haciendo pasar un mal rato, pues en la evaluación me desquito. No, jamás, nunca. Y aquí ya viene la propuesta, van a decir, bueno, ya nos regañaste, ya nos dijiste que estamos haciendo las cosas mal, pues dinos por lo menos por dónde vamos a comenzar, ¿no? ¿Qué les proponemos? Hay que tener un cuaderno del docente porque yo necesito recuperar día con día cosas. Vayan haciendo el ejercicio, maestros. Hagan el ejercicio. Un cuadernito y ustedes le van a poner portafolio de evidencias, anecdotario, diario de clase. El nombre es lo menos importante. Y de esto que yo les acabo de decir hay todo un sustento y toda una bibliografía. ¿Qué es un diario de clase? Les van a explicar qué es un diario de clase, cómo se debe iniciar, los elementos que tienen que llevar, pero ustedes tengan un registro, incluso hasta por seguridad de ustedes, un registro de lo que sucede en sus clases de educación física. 2, planeación de las unidades didácticas y las sesiones de educación física. Es decir, otra vez ya va este cuarto con la planeación. Sí, tenemos que seguir con la planeación y no podemos dar marcha atrás. Y peor ahora, si en el programa 2017 que está tan desglosado, y en este plan que ahora tenemos, que solamente viene un contenido con un nombre que yo no encuentro en dónde venga ese descriptor, y luego un proceso de desarrollo de aprendizaje, pero no hay más situaciones, entonces el ejercicio de planeación tiene que ser más elaborado. Producciones de los alumnos, el cuaderno del alumno. Y yo, por ejemplo, he escuchado a algunos compañeros que me dicen, es que la directora me obliga a llevar un cuaderno, que obliga a que los alumnos lleven un cuaderno. Está bien, pero ¿qué vamos a hacer con ese cuaderno? ¿Qué vamos a pedirle al alumno que tenga ese cuaderno? Y vuelvo al ejemplo de la evaluación.
Dice el maestro, asistencia 50%, o participación en clase 50%, cuaderno 20%, el cuaderno forrado de acuerdo al grado, primer grado de primaria amarillo, segundo rojo, tercero verde, cuarto azul, y ahí nos vamos, con marco y la fecha, ¿no? Y cuando se revisa el cuaderno, se revisa, oye, no le pusiste marco, no tiene fecha. ¿Qué hacemos con el contenido de ese cuaderno? Lo que nos interesa es que el alumno produzca cosas y nos explique con sus palabras, con un dibujo, con una gráfica, cómo fue su proceso de enseñar, cómo fue su proceso de aprendizaje a partir de lo que yo como docente le estoy proponiendo. Y último, estrategias de evaluación, y ahorita van a ver de dónde vamos a sacar esas estrategias de evaluación, y van a decir, pues es que eso es lo que hago todos los días. Sí, maestro, eso hacemos todos los días. Y le entramos a este asunto donde pues no se le puede dar vuelta. La evaluación formativa es diseñada y puesta en práctica siguiendo ciertos preceptos teóricos y prácticos y es entendida como una oportunidad para el aprendizaje. Siguiendo esta perspectiva, el proceso tiene una mayor importancia desde la observación. Para eso quiero el cuadernito, para eso tenemos que tener el cuadernito, para observar, pero tenemos que aprender a observar a nuestros alumnos. Ustedes un día lleguen, comiencen a dar su clase como la tienen planeada y observen las actitudes de sus alumnos, observen sus reacciones, observen lo que les interesa, observen lo que les motiva a los alumnos. Observen cómo interactúan con la pelota, con el bastón, con el aro, con el globo, con el material que les hayamos dado. Cómo interactúan con los compañeros y registren. ¿Sí? Y el siguiente, los instrumentos y el feedback de revolución, retroalimentación, realimentación, llámenle como ustedes gusten. Pero si no hay ese ejercicio de realimentación con los alumnos, no vamos a poder avanzar en términos de la evaluación formativa. Y el último, los resultados de aprendizaje, porque los resultados de aprendizaje nos van a servir para hacer este ejercicio, y este ejercicio va a fortalecer esto, y esto nos va a servir para hacer este ejercicio, y este ejercicio nos va a ayudar a fortalecer esto. Bien, y entonces como decimos que no podemos dar el paso de la evaluación si no tenemos la planeación, pues vuelvo a insistir en la planeación, que la planeación tiene la característica de que nos permite anticipar, tomar decisiones, organizar, establecer metas, diseñar el trabajo, analizar la práctica, efectuar ajustes, definir metas a alcanzar a partir de elementos curriculares. A partir de elementos curriculares, ¿cuál es el elemento curricular más importante? Aprendizajes esperados. O, yo decía que iba a hablar de procesos de desarrollo de aprendizaje o los procesos de desarrollo de aprendizaje, diseñar actividades, situaciones de aprendizaje al tiempo que se decide la manera de evaluar, contrastar la propuesta con la realidad en el aula y hacer ajustes, los ajustes necesarios. Para eso nos va a servir la evaluación formativa, para que el alumno mejore sus procesos de aprendizaje, pero al mismo tiempo para que yo como docente mejore mi práctica. ¿Y por qué es importante que nosotros metamos, no con calzador, sino como parte de ese proceso de planeación, como ese proceso de evaluación, la planeación? Porque tenemos que considerarla desde el inicio. Es más, tenemos que hacer una evaluación diagnóstica para poder hacer nuestra planeación. Tenemos que hacer una evaluación diagnóstica. Si no tenemos claro hacia dónde tenemos que caminar con nuestros alumnos, no vamos a poder caminar. Segundo, evaluación del proceso. Y esto lo podemos hacer al inicio del ciclo escolar, a mitad del ciclo escolar, al final del ciclo escolar, pero también al final de un periodo. Acuérdense que ahora manejamos 3 periodos. Al inicio de un periodo, a la mitad de ese periodo y al final del periodo. ¿Y cuántas unidades didácticas diseño por cada periodo? ¿Cuántas? ¿1? ¿2? Si sigo pie juntillas lo que me dice el programa de educación física, pues tendría que hacer 6 unidades didácticas para cada grado. Nada más 6, nada más, no más.
Y entonces, a lo mejor yo tendría que hacer este proceso de diagnóstico al inicio de mi unidad didáctica, la mitad de mi unidad didáctica y al final de mi unidad didáctica. Eso no lo determina Juan Manuel Ramos, no lo determinan sus supervisores, no lo determina su ECAEF, lo determina el docente. ¿Sí? Lo determina el docente de acuerdo a su contexto, a sus habilidades, a esto que comentábamos. Yo les decía, son en primaria y preescolar 40 sesiones de educación física, lo que nos dice la norma. ¿Sí? Eso es lo que nos dice, y 80 en secundaria, pero hay que considerar los demás factores, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta los tipos de evaluación, la heteroevaluación, que es entre docente y alumno, es entre docente y alumno, la coevaluación que hacen entre los alumnos y la autoevaluación, el alumno. Ustedes me van a decir, oye, profe, espérame tantito. Si le estoy diciendo que tengo a mi cargo 18 grupos de secundaria, que tengo que evaluarlos a todos, y que yo en un ejercicio muy rápido les aplico una sola evaluación, ahora me pides que la multiplique por 3. Sí, ¿cómo ven? Sí hay que hacerlo. Pero no es niño por niño. Tenemos que organizar equipos de trabajo. Y si no estamos organizando equipos de trabajo, maestros, definitivamente la evaluación no es formativa. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos un grupo de 40 alumnos, no voy a tener que revisar 40 libretas, voy a tener que revisar el número de equipos que yo haya conformado o que hayamos determinado los alumnos y yo. ¿Sí? Siguiente, la coevaluación que hacen los alumnos entre ellos. Pero esto es parte del proceso, de enseñanza-aprendizaje. Y se les pide a los alumnos que clase con clase los equipos demuestren lo que aprendieron y los demás opinen sobre su aprendizaje y ellos defiendan lo que están aprendiendo. Y finalmente, la autoevaluación. Y esto es muy importante porque acuérdense que al final de todo este proceso yo tengo que asignar una calificación. Pero si ya me metí en esto, tengo que compartir la responsabilidad. La responsabilidad no puede ser solamente mía. No va a ser mía. Entonces, a ver, Chaparrito, ¿cuánto crees que ganaste de calificación? Y el niño les va a decir, saqué 7, profe. Bueno, vas a mejorar, te sugiero que hagamos esto y esto y esto y esto. Ahora, ¿cuánto sacaste? Pues ahora sí ya tengo 9. Pues ahora sí ya tengo 10. ¿Sí? Y entonces ya estamos haciendo un ejercicio compartido. Ya estamos compartiendo la responsabilidad de la asignación final de esa calificación. Ahora, vámonos al siguiente aspecto. ¿Por qué es importante la retroalimentación? Y decíamos que esto es un ciclo. Retroalimentamos, ajustes al aprendizaje, ajustes a la enseñanza, nueva oportunidad de aprendizaje, aprendizaje con mayor profundidad y calidad y se transforma en un resultado de la evaluación. Y hay que repetirlo, y hay que repetirlo, y hay que repetirlo, y hay que volverlo a repetir. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos el máximo logro del aprendizaje de los alumnos. Está señalado en la ley que debemos lograr el máximo logro o debemos alcanzar el máximo logro de aprendizaje. Tipos de retroalimentación. Y miren, déjenme comentarles aquí una anécdota. Me invitaron a colaborar con Ceneval desde el 2015 en la elaboración de reactivos, luego 2016, 17, 18 y hasta 19 fui asesor de evaluadores. Entonces me tocó leer, me tocó revisar muchos de los productos, muchos. Llegaban los productos o revisamos los productos de todo el país, obviamente yo no los leí todos, pero sí revisé muchos como asesor de evaluadores, los productos que ustedes enviaban para la evaluación del desempeño. Y créanme, maestros, que la mayor debilidad que se identificó en ese proceso fue en los procesos de evaluación. Y entonces acuérdense que esto se evaluaba, era un producto construido y se evaluaba a través de una rúbrica.
Y en la rúbrica decía que ustedes tenían que mencionar, describir, y son 4 enunciados que son los que corresponden a los niveles de desempeño. Y entonces los maestros, cuando les preguntaban sobre describa, o les pedían describe tus estrategias de evaluación, y nos ponían generalmente lista de cotejo y rúbrica, así de llano. Nos ponían lista de cotejo y rúbrica, nada más. Entonces decíamos, bueno, es que esto no son las estrategias de evaluación, son los instrumentos de evaluación, ¿no? Y eran muchos. Pero también otra cosa que sucedía, había una parte en donde el docente tenía que sustentar qué hacía con los resultados de la evaluación y cómo proporcionaba retroalimentación a sus alumnos. Y entonces hubo un caso en donde la maestra nos dijo, les pongo emoticones en sus libretas, cuando se les preguntaba sobre cómo daba retroalimentación a los alumnos. Y así, les pongo emoticones en su libreta. Entonces hay ciertos tipos de retroalimentación, una impersonal y muy pobre, que va de felicitación, muy bien, palmadita en el hombro, sigue así, te deseo para un futuro, oye, yo espero que en la próxima te vaya bien. Nada menos hoy todos los comentaristas le decían eso a la selección nacional. O de reprobación, no, pues fallaste, amigo, fallaste, para otra, ¿no? Pero realmente aquí hay retroalimentación, no la hay, es un ejercicio que no tiene sentido hacerlo con los alumnos, no estamos retroalimentando. ¿Y cuál es la formativa? Reconoce lo realizado en el proceso. Muy bien, sí lo hiciste, pero nos faltó esto, yo cometí el error, no te lo expliqué correctamente, vamos a volver a realizarlo, vamos a afinarlo. Ofrece información para explicar los avances y dificultades. Mira, este es el resultado, esto fue lo que tú sacaste, pero ahora necesitamos mejorar. Y ustedes seguramente han visto, tienen en la mente esa imagen de los clavadistas, ¿no? Les iba a decir lanzadores de atletismo, pero van a decir, le gusta el atletismo. No, vamos a irnos a los clavados. Hace su evolución el clavadista y voltea a ver a su entrenador, y el entrenador hace la mímica, ¿no? ¿En qué falló? ¿Y qué es lo que tiene que corregir? ¿Sí? No va y le dice, muy bien, a la otra, ¿no? Le señala, conforme a un resultado, le señala lo que tiene que cambiar, lo que tiene que mejorar. Y esto le permite en ese diálogo, en ese intercambio, en esa devolución, como le quieran llamar, permite tomar nuevas decisiones, desde corregir la planeación, cambiar el esquema de planeación, modificar el esquema de planeación, pero que también el alumno haga lo que le corresponde hacer para mejorar en cuanto a su aprendizaje. Promueve responsabilidades de los alumnos y enriquece la práctica docente. Bien, aquí solamente les quiero presentar un esquema, ya estamos sobre el tiempo, 10 minutos. Solamente les presento gráficas, esquemas de lo que es el programa 2017. Y no se les olvide, maestros, aprendizaje esperado. Su planteamiento comienza con un verbo que indica la acción a constatar. Ojo, aquí revivimos a un viejo amigo que se llama Benjamín y se apellida Bloom. No lo olviden. Este personaje nos va a determinar cómo vamos a redactar nuestros indicadores de desempeño, nuestros indicadores para nuestras rúbricas, para nuestras listas de cotejo, para el instrumento que vayan a utilizar. No lo olviden. Y no se hagan bolas, nos propone 6 niveles de desempeño, nosotros nos vamos a quedar en 3. Conocimiento, comprensión y aplicación. Con eso nos vamos, con eso tenemos resuelto. Siguiente, introducción de la unidad didáctica, del aprendizaje esperado. Es una descripción
y contextualización del aprendizaje esperado de acuerdo con el componente pedagógico didáctico con el que se relaciona el componente pedagógico didáctico. Ahora, esto mismo lo van a poder utilizar y solamente que van a tener que buscar el eje articulador que corresponda, porque además hagan el ejercicio, maestro, los invito a que hagan el ejercicio. Agarren los aprendizajes esperados del nivel que atienden de desarrollo de aprendizaje que nos propone el 2022 y van a encontrar cosas muy interesantes, muy divertidas y muy interesantes. Y luego vienen los procesos y estrategias didácticas. ¿Cómo se llaman los nuevos? Procesos de desarrollo de aprendizaje. Luego, ¿de dónde salieron? De aquí mismo. Vienen procesos y estrategias didácticas. Y aquí están las estrategias didácticas que ustedes pueden emplear para el logro de ese aprendizaje esperado. Viene también una parte de momentos de reflexión. No crean que porque vienen al final del texto o casi al final del texto los vamos a dejar al final. Los momentos de reflexión los van a poder hacer en cada sesión. Pero, ¿para qué nos van a servir estos momentos de reflexión? Dice, aspectos y preguntas. Que cuando preguntamos qué queremos hacer, saber cosas, saber qué están aprendiendo, saber qué logramos, qué se sugiere retomar durante las sesiones para valorar los aprendizajes, experiencias de los alumnos. No lo dejen al final, hay que irlos agarrando clase con clase con clase. Actividades de cierre. Situaciones que permiten poner en marcha los conocimientos, habilidades, actitudes y valores abordados durante las sesiones para verificar, modificar o consolidar los saberes de los alumnos. ¿Vale? Y aquí está la parte que a nosotros nos tiene en este lugar. Las sugerencias de evaluación. Maestros, insisto, como decía el doctor hace rato, no puedo venir a decir mentiras y a venir a proponerles que de acuerdo a tal autor, esta es la lógica para construir indicadores de desempeño, indicadores de proceso, indicadores de producto, cuando en el programa ya los tenemos. Ya están aquí los indicadores y dice que las sugerencias de evaluación, no lo voy a leer todo, van en dos sentidos. Pautas para observar el desempeño, y aquí vamos a ocupar otra vez el cuadernito ese que les comenté hace rato. Aquí lo vamos a ocupar. Y siguiente, evidencias, productos elaborados por los alumnos e instrumentos diseñados por el docente. Y entonces, en todos los aprendizajes esperados, en todos, vienen ya los indicadores que nosotros tendríamos que estar evaluando en cada sesión de educación. Con este enfoque nuestro, ya no tenemos que buscarlos, ya no tenemos que hacer ese esfuerzo cognitivo de arrastrar el lápiz, de apoyarnos el dedo de tanto estar escribiendo y que al final no nos quede bien. Ya están aquí determinados. Y solamente tenemos que buscar que coincidan con las actividades, con las estrategias que tengo planeadas y que atiendan al aprendizaje esperado. ¿Cuáles son las evidencias que les vamos a solicitar a nuestros alumnos? Producciones escritas y gráficas, esquemas, mapas conceptuales, registro de observación, rúbricas que contengan los aspectos que se evalúan, portafolio de evidencias, proyectos colectivos. Que si ustedes revisan su programa 2017, en la mayoría de los grados siempre van a encontrar la sugerencia de que los alumnos realicen proyectos. ¿Y por qué es esto importante? Porque recuerden que para el plan de estudios 2022